Bien, pues de esas sorpresas que se conocían después de 150 años, nada más y nada menos, a sorpresas, que en este caso llevan siglos produciéndose, aunque no son sorpresas, son fenómenos que vamos a conocer a continuación y que nos va a explicar Fran Hernández. Fran, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a la nueva temporada, cuarta temporada ya de Nuestros Hombres en la Noche. Un placer. Hablándonos además de fenómenos, hoy que nos estamos centrando mucho en la fenomenología de Montserrat, en los días 11 concretamente, en esas luces y tratando de conocer un poco más también, Fran, de un rincón, de una zona muy concreta, a unos 50 kilómetros de Barcelona, en la que pasan muchas cosas desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchísimos, no es nuevo el fenómeno de las luces y de los ovnis dentro de la montaña de Montserrat. Hay muchas historias que se cuentan dentro de la montaña, de esa montaña mágica, como puede ser la más significativa, que se convierte en leyenda desde el año 1300, es el famoso Milagro de la Luz. El Milagro de la Luz se produce en el año 1345, concretamente un 21 de febrero, cuando en plena disputa del obispado y de los habitantes de Manresa por la sequía que sufría Manresa, los consejeros de la ciudad deciden hacer una acequia para que Manresa no dependiese solo de la lluvia para mantenerse con el agua, con lo cual esa acequia debería de pasar por terrenos del obispado, y el obispado se niega rotundamente a que esa acequia pase por sus terrenos, con lo cual los consejeros de la ciudad piden permiso al rey Pedro III. Se le concede ese permiso y en el año 1339 empiezan a construir la acequia, con lo cual el obispado, como no puede negarse ante la orden del rey a que se construya la acequia, lo que hace es excomulgar a todos los trabajadores, excomulga a la ciudad de Manresa y además prohíbe cualquier oficio religioso dentro de la ciudad. Durante esos 6 años en Manresa no se efectúa ningún tipo de oficio religioso, simplemente la gente iba a las iglesias, se reunían allí, hablaban, pero no había ningún sacerdote que pudiera oficiar ningún tipo de misa. Es el 21 de febrero de 1345, cuando estando en la iglesia del Carmen, todos los que están allí, incluso la gente de la ciudad, ven como una luz que viene de la montaña de Montserrat, se introduce por uno de los ventanales y dentro de la iglesia allí la luz se divide, una se va a lo que es el altar, otra se va a un ábside del Salvador, y ahí la gente pues bueno, entiende que es un milagro, que es una señal que tiene que recoger el obispo. El obispo, por aquel entonces el señor Sacosta, era obispo de Vic, cuando le llegan las noticias y cuando realmente los sacerdotes que allí iban a la iglesia pero no oficiaban, le dicen realmente lo que han visto, él interpreta que es una señal divina para que se acabe con toda aquella problemática que ha habido, con lo cual vuelve a dar la comunión a la ciudad de Manresa y a partir de ahí vuelven otra vez a oficiar y se acaba la disputa. Pero fue necesario de esa luz que viene de la montaña de Montserrat para que se den cuenta de que aquello, bueno, la montaña era mucho más mágica de lo que creían. Qué curiosa señal, ¿no? Una luz que se desplaza desde Montserrat. Así es. Y a partir de ahí se retoman de nuevo todos los oficios. A partir de ahí, el obispo de Vic, bueno, pues lo que te he dicho lo interpreta como una señal divina y bueno, pues lo que hace es volver a dar la comunión otra vez a Manresa, permitir que se termine la acequia y con lo cual se acaban las disputas. Pero es más, hay gente que desde las zonas del Ponte Vilamara y demás dicen que la luz no venía de Montserrat, sino que la luz venía del cielo, rebotada en la montaña de Montserrat y trasladada a Manresa, entrando por esa vidriera de la iglesia del Carmen, y dentro se divide la luz. Supongo que todavía podemos hacer un recorrido, ¿no? Por esa... Sí, por supuesto. Es decir, de hecho se sigue celebrando, en febrero se sigue celebrando la fiesta de la Llum en Manresa con motivo de este acontecimiento. Es decir, que podemos ir a Manresa y ver esta fiesta de la Llum, fiesta de la luz, ¿no? Podemos ir y ver la fiesta de la luz en Manresa, que conmemora todo esto, y además hay una representación que se representa todo lo que es la disputa por la acequia, por el agua, y esta luz, como entra por la ventana de la iglesia del Carmen, y acaba la disputa la luz. O sea, que el avistamiento ovni, en este caso no fue una luz que viene de la roca, sino que viene del cielo rebotando en la montaña de Montserrat y yendo a la montaña a la iglesia del Carmen, o sea, se remonta desde el año 1345.
Muchos años, desde luego, pero son también muchos casos, Fran, porque no es lo único que en la montaña de Montserrat podemos decir que se ve reflejado ahí, ¿no? Además de esto, ¿qué más fenómenos podemos encontrar? Hay muchísimos fenómenos. Se habla de esa puerta basculante tridimensional. Yo tuve la ocasión hace como unos 20 y pico de años de hablar con un testigo, al cual ya falleció, un hombre que, bueno, él durante 40 años, cada sábado por la mañana, iba a pasear por la montaña de Montserrat. No se perdía ningún sábado, hiciese frío, calor, lluvia o no. Y siempre hacía el mismo recorrido, hasta que esta vez dice que, bueno, una niebla le sorprendió, él pasa la niebla y cuando pasa la niebla empieza a no conocer lo que allí le rodea. Él dice que no conocía nada, tiene miedo porque piensa que es algo que le está sucediendo a él en su cabeza, que algo le va a pasar, un tipo de amnesia, pero se encuentra bien. Incluso él dice no, yo me encontraba bien, yo sabía en mi reloj, miro la hora, eran las 4:05 de la tarde, era por la tarde cuando él iba, con lo cual es ante esa situación que hace, vuelve sobre sus propios pasos hacia atrás y cuando vuelve a cruzar la niebla es cuando reconoce otra vez la montaña de Montserrat. Vuelve a reconocer la montaña de Montserrat. No se explica lo que ha pasado, todo eso es un intervalo de 3, 4, 5 minutos y cuando mira la hora son las 8 de la tarde. Es decir, lo que para él habían pasado 5 minutos, resulta que el hecho de cruzar esa niebla y volver habían pasado casi 4 horas y media. Todo a través de una niebla. Todo a través de una niebla. Es esa puerta tridimensional que mucha gente dice que ha cruzado, que mucha gente cree que se ha sentido desplazada en otro sitio. Y prácticamente casi todos los casos coinciden en lo mismo, es decir, no reconocen el lugar hasta que no vuelven hacia atrás en sus propios pasos y es cuando realmente se dan cuenta de que algo ha sucedido. Yo creo que de nieblas y de lugares con este tipo de fenómenos iremos hablando más a lo largo de los diversos programas porque me vienen a la mente muchos casos que también están relacionados con nieblas que al pasar hacen alguna alteración, ¿no? Hay muchísimos. Lo que no está claro es si realmente las puertas tridimensionales se ocultan en la niebla o como son basculantes, la casualidad es que, bueno, en el momento de que tú pasas esa puerta tridimensional la cruza y te llama. Pero no solo es el caso de esa parada en el tiempo, es adelantar el tiempo o atrasar el tiempo, sino personas que, bueno, han testificado que hoy están aquí y que mañana han aparecido en Tailandia. Hay muchos casos de personas que han aparecido en países que dicen no reconozco el idioma, no reconozco el sitio, he preguntado dónde estoy y resulta que han estado a miles de kilómetros de donde ellos estaban. Y precisamente en la zona de Montserrat hay muchas personas que han ido y no han vuelto. Hay desapariciones, evidentemente, sí, hay muchas desapariciones. De hecho, dentro de la energía de la montaña de Montserrat se cuenta, y además esto lo cuentan los escaladores que van, sabéis que la montaña de Montserrat es un lugar de escalada por excelencia en Cataluña. Muchos escaladores que suben la rampa de lo que es la montaña de la Madalena, uno de los picos que hay, es una subida. Y cuando suben los escaladores, normalmente lo suben sin ningún tipo de dificultad, el cansancio propio de una subida, pero hay veces que escaladores que ya llevan muchísimos años haciendo la misma ruta, dicen que hay momentos y días, bueno, pues que aquellas subidas son incapaces de subirlas de un tirón, tienen que pararse a mitad de la subida porque están agotados, cansados, y no es un escalador o dos, sino muchos los escaladores que coinciden que en ese mismo día y en esos intervalos de 3-4 horas sucede ese fenómeno, es decir, en esa subida, cuando están subiendo, son incapaces, las piernas es como si una energía magnética atrayese mucho más a las personas a la tierra y son incapaces de andar. Curioso, ¿no? Además, muy curioso. Precisamente así es como la Virgen de Montserrat, ¿no? De alguna forma dijo, quiero quedarme aquí, ¿no? La llevaban transportando hasta que no se pudo mover más. Exactamente, hay una relación entre lo que es la Virgen de Montserrat, el peso de la Virgen de Montserrat cuando quiso ser trasladada y no podían levantarla, pues bueno, muchos la asocian a este tipo de fenómeno, esta energía interior. Ya sabes que, bueno, hay mucha gente que sostiene que la montaña de Montserrat es hueca por dentro, que son pasadizos y son cuevas, aunque de momento solo se conoce la cueva del Salnitre, que es la más profunda, la que más se ha investigado, pero bueno, de hecho el fenómeno se produce, ese fenómeno de cansancio de los escaladores, de gente, o sea, se produce y se produce muy a menudo. ¿Crees, Fran, que en algún momento se podrá descubrir quizá algún acceso a alguna de estas cuevas y se pueda decir, pues efectivamente existía esa cueva o ese casi mundo subterráneo, ¿no?
Con permiso de los monjes, sí. Yo creo que ellos saben más de lo que puedan decir, evidentemente. Es su casa y tampoco van a descubrir todo lo que hay dentro. Yo creo que dentro del monasterio sí que están las verdaderas puertas al corazón, a las entrañas de la montaña de Montserrat, y que posiblemente la clave de todos los fenómenos que pueda haber en la montaña de Montserrat se encuentra en su interior. Es decir, no sabemos lo que hay en el interior, no podemos investigar el interior, no podemos tomar mediciones energéticas de su interior, porque evidentemente la Abadía de Montserrat no te permite hacer ese tipo de registro ni ese tipo de investigaciones. Pero yo estoy convencido que dentro de esa abadía sí que están las puertas a ese mundo subterráneo de la montaña de Montserrat. Posiblemente alguna vez podamos entrar, pues posiblemente, pero yo creo que de momento ahora inmediatamente no. Y como bien se sabe, ¿no? Es uno de las cosas que todo el mundo que de alguna forma se interesa por Montserrat, que evidentemente los nazis estuvieron allá buscando el Santo Grial, nada más y nada menos. Exactamente. Que se fueron con las manos vacías, presuntamente, es lo que conocemos, pero que estaban buscando esos accesos a encontrar algo bueno, de Grial concretamente. Cuando los alemanes, los nazis, cuando Himmler llega a la montaña de Montserrat, está convencido de que el Santo Grial está allí. De hecho, se asocia el Santo Grial a que Gaudí es el único que vio el Santo Grial y lo trasladó a la Basílica de la Sagrada Familia. Hay quien ahora sostiene que el Santo Grial está escondido en la Sagrada Familia, que de hecho la Sagrada Familia no deja de ser un tributo al Santo Grial que Gaudí tuvo en sus manos. Bueno, pues otro tema de estudio. Sí, otro tema de estudio que tenemos que profundizar y saber más. Y de hecho, en la Sagrada Familia hay mucha simbología que se asocia al Santo Grial. Lo que pasa es que, se está estudiando, de momento no hay nada concluyente, pero que sí que se cree que Gaudí trasladó el Santo Grial de la montaña de Montserrat a la Sagrada Familia. Curioso. Desde luego, bueno, y además las formas que imitarían un poquito la naturaleza eso es. De esas montañas. Bueno, pues algunos secretos que hemos conocido de Montserrat. Fran, muchísimas gracias por esta aportación. Volveremos a salir a investigar, tenemos mucho por ver por ahí fuera, por conocer y demás, y muchos datos que seguramente vamos a compartir. Seguro, muchísimo. Nos quedan muchos kilómetros que recorrer, muchos fenómenos en muchos lugares. Hasta la próxima, Fran, gracias. Hasta luego.